Bueno, jo parlaré en castellà, que és la meva llengua i em sento molt més còmode. Bueno, pues... A ver si nos funciona este. No. Lo haré a mano. Bueno, haremos una breve presentación de quiénes somos, Carbón Vivo, y hablaremos del biochar, por supuesto. Os presentaremos un par de casos de estudio de biochar en arbolado urbano y al final pues tendremos un espacio para que preguntéis, que entendemos que el biochar, bueno, pues es algo novedoso, incluso desconocido, ¿no? Bueno, pues Carbón Vivo es una cooperativa sin ánimo de lucro que se constituyó en el año 2019 y que actualmente está formada por dos socios, Abel Zainos y yo, Javier. Y bueno, un poco la misión de la cooperativa es ayudar a personas y organizaciones a convertirse en agentes de cambio en la preservación de recursos naturales y en la mitigación de los efectos del cambio climático. Entonces el biochar es una herramienta que liga estos aspectos, ¿no?, que ahora os vamos a presentar. Nos dedicamos principalmente a la producción, comercialización de biochar y luego también hacemos pues formaciones y asesoramiento tanto a organizaciones o personas que quieran autoproducir su propio biochar para incorporarlo en sus sistemas, como en maneras de aplicar el biochar en diferentes sistemas. El biochar tiene reconocidos 49 usos distintos, pero nosotros estamos muy enfocados en sistemas agrícolas, en jardinería, paisajismo y en ganadería. Bueno, pues el biochar, ¿qué es el biochar? El biochar sería en inglés, es una palabra anglosajona de nuevo cuño que se generó para diferenciarlo del charcoal, que es el carbón vegetal conocido tradicionalmente y cuyo uso es ser quemado para producir calor e energía. Entonces, el biochar no deja de ser un carbón producido a partir de materia orgánica bajo un proceso de pirólisis, que es en ausencia o presencia limitada de oxígeno, y el resultado final es un carbón con propiedades distintas a estos carbones vegetales que tenemos en mente como uso en barbacoas o para producir energía térmica, ¿no? Entonces, ¿qué cualidades tiene el biochar? Bueno, es un material muy poroso, ya veis aquí una fotografía de microscopio electrónico, esas cavidades que le confieren una serie de propiedades muy interesantes, ¿no? Tener tantos poros significa tener mucha superficie específica y esto se traduce en una alta capacidad de retener agua y nutrientes. Luego el material en sí, en su mayor parte, más del 50%, es carbono orgánico, pero es un carbono orgánico muy estable, que es otra de las grandes propiedades que tiene el biochar. Es un carbono recalcitrante, se habla entre 700 y 3000 años el tiempo que tarda en degradarse. Además, pues bueno, estas cavidades van a servir, aparte de retener agua y nutrientes, para ser colonizadas por bacterias y por hongos. Carbón Vivo, el nombre de la cooperativa, viene un poco de ahí, es añadir un carbón que potencie sobre todo la vida de los suelos. El uso principal del biochar es como una enmienda orgánica para suelos, pero como decía antes, hay hasta 49 diferentes usos. En ganadería, en construcción, ahora mismo se está ensayando mucho en materiales de construcción, en cementos, hormigones, porque tiene propiedades aislantes, tanto térmicas, acústicas, muy interesantes. Diferencia principal entre el carbón vegetal de barbacoa para quemar y este carbón que se produce para no ser quemado. Pues en el proceso de producción de pirólisis, estos carbones vegetales tradicionales se producen en unos 400 grados, porque lo que se busca es potenciar sobre todo el poder calorífico, ¿no? Estamos buscando quemar para generar calor. Entonces eso se consigue en este rango de temperaturas 350-450 grados. A nosotros, como no nos interesa quemarlo, nos interesa
potenciar estas propiedades más agronómicas de capacidad de intercambio catiónico, retención de agua, lo producimos a más altas temperaturas. Luego el biochar además se presenta como una herramienta de sostenibilidad para mitigar, bueno, de secuestro de carbono, es una herramienta carbono negativa. Entonces esto en todo el proceso se ha de garantizar pues unas condiciones de sostenibilidad, desde el aprovisionamiento de la materia prima para producirlo, como bueno, un control de calidad final, sobre todo se mira también propiedades de posible toxicidad de los pH, PCBs, PCDs, ¿no? Entonces, la principal diferencia es esto, se produce a diferente temperatura, a más temperatura en este caso, para potenciar estas propiedades agronómicas. Bueno. El biochar, cuando lo aplicamos en suelos, va a tener efectos en el suelo, que los principales son estos que hablamos de darle esponjosidad, mejorar la circulación de gases, de agua, penetración de agua, potenciar la microbiota edáfica, y luego en la parte aérea, digamos, también tenemos otra serie de beneficios, porque el biochar es una herramienta, como decía, carbono negativa. El IPCC lo reconoce como una de las herramientas más prometedoras en la lucha contra el cambio climático en el secuestro de CO2. El CO2 obviamente lo secuestra la natura, que es la más sabia, a través de la fotosíntesis captamos el CO2, las plantas se quedan el carbono para su estructura y devuelven el oxígeno. Ahora bien, ese carbono que han captado para formar su estructura, la naturaleza es carbono neutra. En el momento que las hojas caen, las ramas caen o la planta muere, volverá a emitirse la misma cantidad de CO2 que lo que se capturó, neutro. Ahora bien, ahora tenemos un problema y ya no podemos ser ni neutros, tenemos que ser negativos, tenemos que secuestrar CO2. Entonces el biochar, con esta recalcitrancia que hablaba antes, es una manera de ese CO2 fijarlo de una manera muy estable y ponerlo en el suelo, que es el gran sumidero que tenemos ahora mismo para almacenar carbono. Vas a ver. Os presentamos un primer caso de estudio de biochar en arbolado urbano. Esto es una empresa holandesa especialista en arboricultura urbana. Hicieron un ensayo durante 2 años plantando tilos en big bags de 1 metro cúbico. Hicieron 3 tratamientos, un control, que era un suelo estructurado que llaman, que viene a ser un sustrato, al que añadieron un 5% en peso de materia orgánica. Tratamiento 1, control. El tratamiento 2 era sustituir el 5% de la materia orgánica por un biochar, un biochar crudo, digamos, un carbón sin haberle hecho antes nada. Y un tercer tratamiento en el que se retiraba también el 5% del control, del contenido de materia orgánica del control, por un biochar, pero en este caso un biochar enriquecido. Un biochar enriquecido, que es el carbón producido al que se le añadió aportación mineral y se le inoculó micorrizas, hongos micorrízicos. ¿Vas a ver? Esta es una fotografía al final del segundo año del ensayo, donde ya se ve visualmente cómo se ha desarrollado el tilo, ¿no?, en los diferentes tratamientos, y aquí ya se observa pues, la expresión con más vitalidad del árbol. Bueno, se analizaron diferentes aspectos, se miró el tema de brotes, de tanto número como tamaño de brotes, se estudió también el desarrollo radicular, también se estudió cómo le afectaban los diferentes tratamientos la infección de plagas y enfermedades, y el tema también de nutrientes del sustrato, ver cómo iba balanceándose la capacidad de intercambio catiónico a lo largo del tiempo de estos diferentes sustratos. En este caso, pues en cuanto a número de brotes, veis aquí la gráfica que en el año 1 parece que no hay apenas diferencia entre el control y el biochar crudo, pero ya sí que aparece una diferencia significativa con el biochar enriquecido.
Y aquí abro un paréntesis, porque cuando hablamos de biochar, el biochar, en la foto esta que os hemos presentado, estas cavidades, el biochar no lo tenemos que imaginar como es una esponja. Es una esponja que tiene capacidad de absorber agua y nutrientes. Va a ser una reserva de agua y nutrientes. Pero claro, si la esponja la ponemos vacía en el suelo, ¿qué va a coger? Va a robarnos nutrientes y agua que esperábamos que estuvieran disponibles para nuestro cultivo. Entonces, si algo tiene que quedar hoy claro es que no podemos poner un biochar crudo en un suelo pobre, porque nos robará nutrientes y nos robará agua. Entonces, la manera correcta de aplicar el biochar es siempre acompañada de un aporte de fertilización, nosotros siempre aconsejamos orgánica, o haber previamente saturado el biochar, que es lo que hacemos nosotros cuando lo comercializamos, haberlo saturado con nutrientes para que cuando lo pongamos en el suelo, más que robarnos nutrientes, vaya a hacer como un efecto de un fertilizante de liberación lenta, en función de las necesidades hídricas y nutricionales de la planta o el árbol. Entonces, claro, en el primer año no había apenas diferencia en el número de brotes entre el biochar y el control, pero sí con el enriquecido, que llevaba este aporte de fertilización extra. En el año 2 ya sí que se notan diferencias entre el control, el biochar crudo y el biochar enriquecido. Y en cuanto a la media de la longitud de los brotes por árbol, pues también pasa un poco lo mismo, ¿no? En el año 1 no hay apenas diferencia entre el control y el biochar crudo, pero al final del segundo año ya hay una diferencia notable. Aquí se miró pues, el tema de la eficiencia de la fotosíntesis, ¿no? Ver un poco el tema del estrés del árbol y la vitalidad, ¿no? También, pues el primer año parece que están bastante parecidos el control con el biochar, y el segundo año ya es cuando aparece la diferencia significativa, ¿no? Entonces, menos estrés y también en vitalidad ocurre de una manera similar, ¿no? Menos estrés y mayor vitalidad en los tratamientos con biochar, tanto crudo como enriquecido, frente al control. Sí. No, el primer año la aplica. Sí. Aquí se miró el tema de la infección de la babosa del roble, cómo afectaba en los 3 tratamientos, ¿no? Y curiosamente en el año 1, en el biochar enriquecido, pues parece que había más afectación, pero cuando vamos al final del segundo año, pues la diferencia es enorme, ¿no? El control es casi tiene el 100% de las hojas afectadas por la plaga, mientras que tanto en el biochar crudo y sobre todo en el enriquecido, pues es mucho más baja. Esto es la foto del desarrollo radicular, ¿no? Este es el caso del biochar enriquecido, que es el mejor de los tratamientos que se observó, ¿no? En su comportamiento, y veis que aquí que el árbol, aquí es que casi no se ve ni el tronco, son 6 centímetros de diámetro. Fijaros el desarrollo radicular que ha tenido, ¿no? Dentro del Big Bang. Aquí mirábamos el tema de los nutrientes, ¿no? A través de la CIC, de la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? CIC en inglés. Y era un poco comparar cómo el suelo, el sustrato en este caso, pues evolucionaba en cuanto a su capacidad de hacer de almacén, ¿no? Que es lo interesante, que es la CIC, esa maravilla del complejo arcillo-húmico, ¿no? Donde se junta lo mineral con lo orgánico y genera esa reserva o esa potencial reserva, sobre todo para atraer cationes positivos, los nutrientes, ¿no? Básicos, calcio, magnesio, sodio, potasio. Entonces, pues se observó al final del segundo año que había
En el control había caído esa capacidad de intercambio catiónico de retener, de almacenar nutrientes, en el control se había reducido en un 40%, frente a un 11% solo había decaído esa capacidad en el tratamiento del biochar enriquecido. En el del biochar crudo se había reducido a un 30%, un 10% mejor que el control. Bueno, la foto de raíces, donde claramente se observa, y bueno, las fotografías que también ha presentado Gerard antes del ensayo en Reus, ¿no? Pues que cuando tenemos el biochar, pues generamos muchas más raíces, ¿no? Sobre todo que es que genera mucha simbiosis con hongos micorrízicos, pero también con bacterias simbiontes, ¿no? Pasamos, que tenemos la gráfica. Esto es un poco la gráfica de la media del total de longitud de raíces desarrolladas por árbol, ¿no? Vemos que en el año 1, pues bueno, aparece una diferencia, sobre todo con el biochar enriquecido, pero en el año 2, de nuevo, incluso el tratamiento del biochar crudo, que ya he hablado que no es el más aconsejable, hay una notable diferencia y mucho más significativo en el caso del biochar enriquecido, ¿no? Se miró también esto, el tema de la relación de las raíces con los hongos micorrízicos, ¿no? Y se observó que, así como en el control había un 40% de las raíces más finas, que fueron las que se observaron, había sido inoculada por este tipo de hongos, mientras que en el biochar crudo un 50% y un 55% en el caso del biochar enriquecido, ¿no? Que corrobora un poco toda la literatura científica que habla de esta sinergia o esta potencia que tiene el biochar de atraer microorganismos edáficos, ¿no? Tanto hongos como bacterias. Este es otro caso de estudio, que esto es Estocolmo, Suecia, donde desde el año 2009 llevan trabajando con el biochar en el arbolado urbano. Bueno, ganaron un gran proyecto, que lo ganaron aquí en Barcelona precisamente a través de una fundación filantrópica, Bloomberg, y se pusieron manos a la obra porque allí, bueno, estaban muy obsesionados con el tema de la compactación. Aparte que es una ciudad con una gran extensión de arbolado, ya llevan plantados más de 400.000 árboles en los últimos 10 años, y bueno, y su objetivo era tratar de minimizar el tema de la compactación, que como sabéis pues lleva a la asfixia y en el peor de los casos a la muerte, ¿no? O sea, falta de oxígeno, falta de disponibilidad de agua, pues bueno. Entonces, bueno, empezaron ellos a producir biochar, montaron un horno industrial muy grande. Estocolmo está rodeada de bosques, tenían toda la materia prima y se pusieron a producir 800 toneladas al año de biochar y a introducirla en todo el arbolado ya establecido urbano. Entonces, lo que hicieron fue, como el objetivo era descompactar, pues abrieron los alcorques y empezaron a poner una combinación de roca grava, ¿no?, de 60-80 milímetros, con biochar mezclado. El biochar en un tamaño de partícula entre 1 y 10 milímetros, ¿no?, que fue lo que observaron que había funcionado mejor. Bueno, luego hicieron como una especie de montaje, en la parte final, en la parte más baja, también introdujeron biochar crudo, porque eso será como la reserva final de todos los lixiviados, para que no acaben de perderse, pues tener ahí esa reserva. Y luego montaron las rocas, que era granito en este caso, con el biochar. Bueno, le hicieron también una serie de drenajes para percolar el agua de lluvia y tener más disponibilidad. Los resultados fueron que aumentaron la porosidad del suelo, que era el objetivo, hasta en un 40%, consiguieron un crecimiento anual que nunca habían visto en esa latitud, de un metro de altura al año en los árboles, y
otro gran descubrimiento que no se había observado nunca era la aparición de hongos micorrízicos en el arbolado, en las raíces del arbolado urbano, ¿no? Claro, estas 800 toneladas de biochar que producían al año, además, en el proceso de pirólisis se genera una energía que se recondució como energía térmica para calefactar 80 apartamentos. Entonces, calor, un producto de gran valor, secuestro de CO2, 800 toneladas de biochar al año retiran unas 2.500 toneladas de CO2 de la atmósfera. Pasa a ver. Entonces, bueno, un poco así en resumen, pues la experiencia del biochar en el arbolado urbano, pues ventajas, mejor crecimiento, menor estrés, mayor vitalidad, mayor resistencia a plagas y enfermedades, mayor eficiencia en el uso de nutrientes y agua. En el agua, pues el biochar, para que os hagáis una idea, puede tener una capacidad de retención de agua entre un 100 y un 200% en peso. O sea, 1 kilo de biochar puede retener entre 1 litro y 2 litros de agua. En el tema de los nutrientes, hay muchos estudios que hablan de hasta un 30% de nutrientes extras con el aporte del biochar. Y esto, cuando vamos al campo productivo agrícola, en este caso, por ejemplo, pues claro, tiene consecuencias muy interesantes, ¿eh? Nosotros hemos hecho pruebas con productores ecológicos de horticultura y hemos conseguido aumentar la producción, por ejemplo, del puerro en un 14% aplicando dosis bastante bajas de biochar, ¿no? Mayor desarrollo radicular y además, sobre todo, que esto nos interesa mucho, es potenciar la fertilidad natural del suelo, cuya base está en los microorganismos que lo habitan, ¿no? Y que entran en simbiosis con las raíces de la planta o del árbol, ¿no? Entonces, bueno, pues el biochar pues, puede contribuir, por un lado, a mejorar la tasa de éxito tanto de supervivencia como a mejorar el desarrollo y la sanidad vegetal de los árboles que plantemos, pero además es una herramienta de secuestro de CO2 en el suelo, ¿no? Y que, bueno, entendemos que puede ayudar a contribuir a estos retos que tenemos climáticos, ¿no? De compensar emisiones, de secuestrar CO2, ¿no? Entonces nosotros ahora mismo, y aprovecho porque ya que habrá representantes de diferentes ayuntamientos, pues si algún ayuntamiento está teniendo algún problema con la gestión actual de su poda de jardinería, ¿no? Pues bueno, que contacte con nosotros porque podríamos montar un proyecto con un horno industrial, que es lo que estamos ahora trabajando, para transformar, porque al final también el biochar es una herramienta de gestión de biomasa, ¿no? De una gestión sostenible, ¿no? De la biomasa. ¿Un residuo? Sí, o un residuo. Que ahora está muy feo hablar de residuos, pero bueno, valorizar un recurso, ¿no? Que, por ejemplo, en el campo agrícola está muy claro que por eso hacemos muchas formaciones, para tratar de cambiar la mentalidad esta cultural de que podo y quemo porque esto es un estorbo, es un residuo y me lo quiero quitar cuanto antes, ¿no? Y lo que estoy haciendo es emitir CO2 y obteniendo ceniza, que es un recurso muy limitado de uso en agronomía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues bueno, no, vamos a gestionar esta poda de otra manera, ¿no? Y vamos a producir un producto de valor y con un impacto ambiental positivo, ¿no? Y bueno, esto es un poco, no quería meterme más en detalle para poder abrir turno de preguntas o dudas si tenéis. Tienes que decir, Javi, te has olvidado que en Vitoria, en el pliego de condiciones de plantación de Vitoria, ha incluido la plantación de un biochar. O sea, que hay ayuntamientos que ya están cogiendo, digamos, sí. Sí, bueno, Vitoria porque es uno de los referentes, ¿no? en espacios verdes en la ciudad. Yo además soy de al lado de Vitoria y me parece una ciudad muy amable para vivir, con mucho espacio verde y, como dice Gerard, sí, ya introdujeron el año pasado en el pliego técnico que
cada árbol que se plante tiene que tener biochar incluido, ¿no? Se me ha olvidado también comentar que en el caso de Estocolmo, para que os hagáis una idea, se introdujeron unos entre 2,5 metros cúbicos de biochar por cada árbol que se plantó, que esto venía a representar entre un 10 y un 25% de la tierra que se removió, ¿no? Del pavimento que se eliminó y del volumen total de tierra que, bueno, fue sustituida por esta grava, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, se empezó con los árboles ya implementados, plantados, y luego se extrapoló a las nuevas plantaciones, incluso luego también se estuvo aplicando biochar en lo que se llama la trinchera francesa, que no deja de ser una zanja de percolación para captar el agua de lluvia. Entonces el biochar es que en estos casos es muy interesante porque es un material que resiste mucho a la compresión y a la compactación, pero permite, por esas cavidades que tiene, habrá algunas cavidades que siempre permanecerán como un nicho de oxígeno y habrá otras cavidades, esto dependiendo del tamaño de los poros y de la distribución de los poros, que serán las que almacenen el agua. Entiendo que lo podemos utilizar el biochar ya desde la producción de la propia planta en vivero y luego en el lugar de la plantación. Sí. Sí, nosotros hemos hecho ensayos con diferentes viveristas, todavía no hemos tenido resultados definitivos, estamos afinando sobre todo el tamaño de partícula, pero el biochar también se presenta como un sustituto de la turba. La turba ya sabemos que es un recurso que ya no se considera renovable por el periodo que tarda en generarse, ¿no? Y el biochar, sin embargo, es un producto que lo podemos obtener con los recursos locales, ¿no? No traer la turba de países nórdicos, con productos locales y renovables, porque cada año podamos, cada año disponemos de esta biomasa. Y sí, se puede incorporar en la propia germinación de la semilla. ¿Qué tamaño de partículas hay? ¿Qué granulometría? Pues la granulometría depende un poco de la aplicación. O sea, si estamos hablando de árboles ya maduros y vamos a, por ejemplo, experiencias que hacen Doctor Árbol, que ellos ya son más técnicos, tienen lanzas para inyectar y descompactar, pues claro, ahí necesitas una aplicación fina, ¿no? Por ejemplo, por el sistema de aplicación. Pero nosotros, por ejemplo, en frutales, en árboles frutales nuevos, en nuevas plantaciones, pues es interesante que haya, como en la natura, diversidad de partículas, porque el juego que montan ese puzzle facilitará circulación más de gases, circulación de agua, ¿no? Permitir más fácilmente el desarrollo radicular. Claro, si vamos, por ejemplo, a usarlo como un sustrato de germinación, pues también tendrá que ser una partícula fina, ¿no? En horticultura, partículas finas. Pero digamos que así en general, pues entre 1 milímetro y 20 milímetros, 30 milímetros, ahí cubrimos la mayoría de aplicaciones. El tema del riego inicial cuando planta, por lo de esponja, al final por lo que he dicho, imagino que no, pero ¿necesitan más agua que si el proceso? Es interesante, sí, como hablaba antes, saturarlo tanto de nutrientes como de agua antes de aplicarlo. Los primeros 2 años, ¿se tienen que hacer más riegos? No, cuando lo aplicamos, lo saturamos con agua. Claro, depende cómo lo apliquemos. Esta es buena pregunta, porque nosotros siempre recomendamos tratar de poner el biochar por debajo del sistema radicular. ¿Para qué? Para evitar, o sea, suelos arenosos sin capacidad de retención, pues que no lixivie y encima no contaminemos acuíferos, ¿no? con todo el exceso de fertilizantes, y que quede ahí retenido, ¿no? Tanto el agua como los nutrientes, y que el árbol, en caso de necesidad, pueda ir a buscarlo. No todo el agua, hay que decir que estará disponible de manera inmediata para la planta, pero sí una parte importante. Y con los nutrientes ocurre lo mismo, no todos estarán disponibles al principio. Entonces, mojar bien el biochar, o cuando plantamos, pensar en regar, no para el árbol, sino para el biochar, sobre todo en suelos arenosos, ¿no? que nos va a percolar mucho. De hecho, se consume menos agua, o sea que una reserva de agua se usa como ahorrador. Sí, sí, la mayoría... La inicial
el consumo de agua en planta. Sí, sí, o sea, lo que vamos a conseguir con el biochar, como dice Gerard, es reducir el consumo de agua notablemente. En muchos estudios hablan de un 20 o un 30%. Has dicho que por el proceso productivo del biochar, como una pirólisis o algo así, que tardaba quizás 700 años de descomponerse y tal, ¿podemos considerar entonces que es un producto no biodegradable o...? Bueno, el biochar es el hábitat de los microorganismos y me gusta decir que nadie se come a su casa. O sea, tarda tanto porque al final los que hacen desaparecer las cosas son las bacterias y los hongos, ¿no? Son unas cadenas tan complejas y largas de carbono que los hacen muy resistentes a la acción microbiana, ¿no? Entonces, pues, biodegradable, bueno, todavía no hay estudios, porque claro, no ha habido estudios de 700 años, todo esto viene un poco, y vuelvo a la historia inicial, de cómo se descubre el biochar, que es en la Amazonía brasileña, al final del siglo XIX, un par de investigadores encuentran suelos muy oscuros, perfiles muy oscuros de tierra y extremadamente fértiles comparados con suelos adyacentes que no presentaban esta coloración tan oscura. Entonces empiezan a investigar y ven que ahí hay un gran contenido de carbón. Entonces se intuye que estas tribus indígenas de aquella zona, que luego se ha encontrado por todo el mundo, tenían el conocimiento o la intuición de que el carbonizar sus restos orgánicos ayudaba a la fertilidad del suelo. Por eso es importante, cuando dices lo de que casi se puede considerar no biodegradable, es muy importante saber o tener la certeza de que lo que estemos introduciendo no es tóxico, que esto, por ejemplo, un carbón vegetal no te lo asegura, el de barbacoa hablo, y nosotros sí que hacemos como las pruebas que indican los organismos internacionales que lo regulan, ¿no? Para asegurar que ya que metemos algo tanto tiempo en el suelo, no va a generar toxicidad. Pero es que además el biochar se está usando como un descontaminador de suelos y de agua. Nosotros ahora mismo tenemos proyectos con el CSIC y un grupo de hidrología y se está poniendo barreras de biochar y compost en la depuradora de Palamós. ¿Por qué? Porque han encontrado que hay tanta intensidad o concentración de tóxicos, sobre todo de origen de farmacia y cosmética, que los sistemas de depuración actual de aguas no son capaces de eliminarlo. Entonces está ensayando con el biochar y el compost como una barrera final, porque el biochar tiene la habilidad, así como os contaba antes, los cationes o los nutrientes con cargas positivas de atraerlos, porque el biochar tiene carga negativa, también con los metales pesados, donde se establecen unos enlaces muy fuertes que inmovilizan estos metales. Entonces, esto tanto sobre todo en suelos, que también tenemos otro proyecto con el CSIC y la Universidad Politécnica de Cartagena, en descontaminación de suelos de antiguas canteras de extracción de mineral, por ejemplo, ¿no? Y recuperar esos suelos para la agricultura, ¿no? Entonces, el biochar no hace desaparecer los tóxicos, obviamente, pero lo que hace es enlaces muy fuertes que lo inmoviliza y no lo hace biodisponible sobre todo para los microorganismos del suelo. Has hablado un poco de la metodología de empleo y que venía con diferentes granulometrías. Entiendo entonces que para la plantación de arbolado nuevo es una granulometría y para, por ejemplo, para la máquina descompactadora es otra granulometría distinta. Bueno, hay que adaptarse a la tecnología que se vaya a emplear, ¿no? Para que sea viable su aplicación. Pero más o menos este rango que hablaba de entre 1 y 30 milímetros es el rango ideal de granulometría. Si hablamos de precios. ¿De precios? No sé si está un poco feo hoy aquí hablar de precios. Bueno, hablando de precios, es un material caro, lo que pasa que es caro ahora mismo porque nosotros hemos empezado el biochar es desconocido y no nos íbamos a lanzar con una inversión de un horno industrial y tal. Entonces, nosotros llevamos haciendo un trabajo sobre todo de divulgación, de darlo a conocer, y en paralelo vamos produciendo, pero de una manera muy artesanal ahora mismo.
pero sí que estamos trabajando en un nuevo modelo de negocio, ya tenemos la tecnología identificada para hacer un proceso industrial que nos permitirá abaratarlo en un 50 o un 60%. Pero, como decía, esto es una inversión a 700 años, ¿no? Y entonces, lo que hagas al principio, y enlazo con lo que decía Gerard, aquí la base es el diseño, porque lo que hagas al principio marcará el futuro, sí. Tú puedes poner un sustrato muy barato y un árbol y que se te quede el árbol así toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué interés? Al final la acabas quitando y poniendo una jardinera, como se veía en las fotos, ¿no? Entonces, bueno, es una inversión y encima nosotros lo queremos ligar también, porque como el biochar es esta herramienta de secuestro de CO2, podemos generar bonos de carbono, ¿no? Que ya hay mercados voluntarios donde se están comercializando y es un mercado claramente al alza, ¿no? Empresas que quieren compensar sus emisiones tienen que acudir a estos mercados voluntarios a comprar bonos. Y el bono más cotizado hoy en día, porque si hacemos reforestación podemos generar bonos también, por ejemplo. Si hacemos muebles de madera podemos generar bonos. Lo que pasa es que este mueble de madera, pues las certificadoras dirán, pues este tendrá una vida útil de 100 años, el carbono que está aquí va a durar 100 años. Claro, si nos vamos a los 700 o 3000 años, entonces el bono de carbono del biochar tiene un precio más elevado y estamos intentando ver la fórmula para que los usuarios del biochar se puedan beneficiar de estos bonos generados, ¿no? O bien para compensar emisiones suyas, por ejemplo, un ayuntamiento que tiene sus emisiones y quiere ser carbono neutro, pues podría con el biochar compensarlo, o bien traducirlo en dinero vendiendo estos bonos a Microsoft, por ejemplo, que es uno de los mayores compradores de bonos, y con eso amortiguar el precio de inversión del biochar. Yo tengo una pregunta. ¿El biochar vosotros lo hacéis con los restos vegetales de poda? Entiendo. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Si un ayuntamiento en el futuro, por ejemplo, si hace 100 kilos de poda al año hipotéticamente, con eso ya se puede generar todo el biochar que necesita para plantación y para otros usos. Es decir, ¿es autosuficiente los restos vegetales que produce un ayuntamiento o un mismo sistema para producir su propio biochar? Bueno, habría que estudiar bien el caso, pero mira, nuestro centro de producción está en la Ametlla de Mar, en una finca ecológica de producción de oliva, almendro y algarrobo, y se van recuperando terrenos porque allí se ha abandonado la agricultura hace años y entonces van cogiendo fincas antiguas y poniéndolas en producción. Entonces al principio hay podas severas de estos árboles que llevan 20 años abandonados y con eso estábamos trabajando. Pero el Ayuntamiento de la Ametlla de Mar, curiosamente, tiene mucha zona de urbanización de costa con mucha jardinería, genera 3000 toneladas de poda al año, este ayuntamiento, que es un poco lo que nosotros pensamos que necesitaríamos. Nosotros necesitaríamos un poco más, unas 5000, es lo que estamos buscando para este proceso industrial, y eso el rendimiento un poco es un 25% en peso, o sea, de la materia prima que entra al peso del biochar final, un 25%, o sea, por cada 1000 kilos, por cada tonelada sacamos 250 kilos de biochar. Si será suficiente todo este biochar para la jardinería, no lo sabemos todavía porque no tenemos datos de cuántos sustratos está aportando, cuántas nuevas plantaciones están haciendo, pero podría serlo. Perdón, que estaba ya. Antes has explicado que el biochar se podía aplicar en árboles establecidos. Sí. ¿Vale? No me queda claro en ¿Cómo? una calle con alcorques de 1 metro, en el mejor de los casos, que tengamos un árbol de 10, 15 años, ¿cómo aplicamos el biochar en esos árboles para mejorar su calidad de vida? Bueno, no es fácil. No es fácil. No es fácil, pero es lo que hicieron en Estocolmo, levantaron el pavimento. ¿Pero entonces qué hicieron? ¿Arrancaron los árboles? No, no. ¿Hicieron una rasa al lado? ¿O cómo? No, fueron picando pavimento poco a poco. Sí. Y fueron penetrando, cuidando con las raíces y retirando también la tierra que había debajo del pavimento, que estaba hipercompactada. O sea, es una operación, es una apuesta... Esquivando alumbrado, esquivando electricidad, gas, teléfono, cloacas... Sí.
o sea, es una apuesta muy fuerte, pero en este caso Estocolmo la hizo y técnicamente es viable. Otra cosa es el coste que pueda tener. Perdona, estaba él ahora antes. Perdón, de eso que has dicho de aprovechar los residuos de poda, Sí. ¿tenéis comprobado la cantidad de metales pesados en zonas urbanas? Porque sé que hay problemas para usar esa biomasa como biomasa para quemar en hornos de generación de calor. La poda Por sí. urbana genera problemas de contenido de metales Sí, pesados. sílices que pueden llevar a corrosión en las calderas de biomasa y esto, ¿no? Sí, y aparte de los metales que se quedan, digamos, en estos residuos. ¿Sabríais si es posible generar biochar con esos residuos de poda de zona urbana en relación a esto? Porque claro, también estarías aplicando, ¿no?, esos metales pesados y esos materiales, digamos, no tan interesantes al suelo. Ya. No lo hemos estudiado porque el porcentaje de poda urbana que usamos ahora mismo es pequeño en nuestra producción, pero como decía antes, o sea, el biochar, o sea, en la producción del biochar, los metales pesados que haya contenidos en la materia prima, en este caso la poda, van a quedar atrapados en estas cadenas de carbono y esa toxicidad va a estar bloqueada, no va a estar biodisponible. O sea, no nos preocupa, o sea, la pirólisis tiene la habilidad de convertir algo tóxico en algo no inocuo, pero no tóxico. Sobre todo pensaba más que en la plantación del arbolado, porque al final coges el metal de un sitio, luego lo pones en otro y de ahí no sale. Ya. Si usaras ese biochar, por ejemplo, en huertos municipales, que tú sí que ahí sí que estarías poniendo metales de Sí, bueno, la cuestión siempre es al final analizar lo que estás haciendo. O sea, coger el biochar resultante, llevarlo al laboratorio y ver el contenido de metales y ver cómo estamos. Piensa que cuando, o sea, este sistema de producción que nosotros estamos hablando, va todo certificado a nivel europeo y te marcan unos límites, ¿no?, para que tú puedas aplicar ese biochar en el suelo. Tiene que tener unos límites máximos de contaminantes, tanto a nivel de metales pesados, orgánicos y demás. O sea que ese biochar, si va en esa aplicación, tiene que cumplir con esos criterios. Sí. Esto te lo analizan cada año para que tú puedas mantener la certificación. Y de hecho nosotros cuando lo hemos analizado nos hemos ido al caso más extremo, que es introducir el biochar, que no tiene nada que ver con la charla de hoy, como aditivo en la alimentación de la ganadería, donde obviamente es mucho más susceptible el tema de los tóxicos. Y hemos visto que siempre estamos por debajo de esta mayor exigencia. El tema del laboreo pesado del terreno, entiendo que es compatible, que no se degrada material para nada, y si habéis probado en agricultura o en huerta más pequeño, si podría llegar a sustituir el trabajo del suelo con los beneficios que te aporta. Es una de las herramientas que pueden permitir eso, sí, porque ¿por qué trabajamos el suelo o por qué se remueve el suelo? Porque la gente dice esto de una arada es una fertilizada, ¿no? Hay un refrán así, ¿no? Claro, lo que estás es rompiendo el complejo arcillo-húmico, rompiendo la reserva y liberando nutrientes, ¿no? Y intentando airear el suelo. Pasa que el biochar esto lo tiene incorporado intrínsecamente en sus propiedades, o sea, contiene nichos de oxígeno en esos poros, ¿no?, y atrapa los nutrientes y están fácilmente y rápidamente, no todos, pero la mayoría disponibles para las plantas. Sí, es una herramienta que nos puede ayudar a evitar el laboreo del suelo. Y oye, no le quiero robar porque creo que le toca a Jordi. ¿No? Bueno. Yo creo que una de las cosas que podríais destacar es que es muy competitivo con polímeros artificiales para suelos, primero porque tiene una durada muy limitada, duran 5 años y se acaba. En cambio, el biochar dura siempre. Y luego porque estás utilizando un residuo, como he dicho antes, y es todo ventajas. Y además no se comprimen. En cambio, los polímeros sí que se comprimen. Si has de tener un uso intensivo esta zona, por ejemplo, para pisarla, pues el biochar tendrá esa ventaja, ¿no? Sí. Desconozco el mundo de los polímeros,
pero bueno, las propiedades estas que hablaba antes de resistencia a la compresión y a la compactación lo tiene el biochar, sí. De hecho, es un material que también se usa esto que hablaba antes, como aislante en cementos y en hormigones, porque es un material muy ligero, ¿no? O sea, muy interesante, ligero, pero con grandes propiedades de aislar y de resistencia a compresión. O sea que estructuralmente funciona y luego con los beneficios estos de aislamiento acústico térmico. Y una pregunta muy corta. Antes habéis dicho que lo utilizabas también en temas de depuración. ¿Fija, por ejemplo, el fósforo y nitrógeno? Bueno, hay estudios que hablan de retención de nitratos y de fosfatos. Nosotros no hemos experimentado esto, pero por ejemplo hay incluso algún proyecto que era para introducirlo en las balsas de los purines, ¿no? Que es un gran problema que tenemos, y poder aplicar estos purines chupados por el biochar de una manera segura en el suelo y que no percolen, que no lixiven y nos contaminen los acuíferos.